Arranca un nuevo curso con la misma incertidumbre con la que terminó, sin acuerdos, sin gobierno y con el sector a la espera. Los medicamentos genéricos no son ajenos a esta incertidumbre que reina en el país. Y para hablar un poco de la situación en la que nos enfrentamos, el futuro, lo que está por venir, los acuerdos, los no acuerdos, las políticas que se pueden llegar a tomar en los meses los que se inicia la legislatura, tenemos con nosotros a Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, director general de ASEG, un clásico ya en estos inicios de curso en el Salud TV, con el que analizamos, ¿no?, pues todas las circunstancias que rodean el inicio del curso. Ángel Luis, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Ángel Luis, un año después estamos en una situación complicada, motivada principalmente por la falta de gobierno. Eso es un hecho. ¿Qué balance podemos hacer de este último año y qué consecuencias puede tener para el sector lo que está ocurriendo? Efectivamente, yo creo que hemos vivido un año, digamos, de incertidumbre, dada la situación política que tenemos actualmente en este país, y es verdad que, si lo pensamos, la esfera pues está ahora mismo con una fragmentación de grupos políticos nuevos, y sobre todo lo más, digamos, lo más inquietante es que ha pasado un año sin tener una administración, ¿no? No obstante, nosotros desde ASEG, lógicamente, hemos seguido trabajando tanto con las administraciones centrales, tanto el Ministerio de Sanidad, Industria, Economía, como sobre todo con las comunidades autónomas, porque en definitiva son las administraciones que están operativas y de gran importancia, ¿no? ¿Y un balance que se puede hacer de este año? ¿Ha sido un año bueno para el genérico? Bueno, vamos a ver, si planteamos la situación del genérico actualmente, tenemos que decir de una manera muy clara que el medicamento genérico está parado, ¿eh? Llevamos en una cuota de participación de mercado en unidades del 40% de hace cerca ya de 2 años, y del 20% en valores, y esto realmente pues, nos indica y nos da señales de que realmente el sector pues, está sufriendo, ¿no? Hemos analizado las causas y evidentemente es verdad que no han salido en estos años pues, los blockbusters que quizás en años anteriores habían llegado, pero sobre todo, otras causas externas, pero sobre todo lo atacamos a que no ha habido una normativa específica para el desarrollo y la promoción del medicamento genérico. Por ejemplo, como lo hemos hablado otras veces, de que no hay una diferencia de precios actualmente entre el genérico y la marca fuera de patente, lo cual no entendemos porque no ocurre en ningún país de Europa, solamente aplica aquí en España, y además digamos, entendemos que ataca a lo que es el concepto del genérico en sí, ¿no? Luego tocaremos ese tema. Antes vamos a hablar de las medidas que sí se tomaron. Casi raspando el final de la legislatura, sí, se introdujeron en los presupuestos generales las famosas enmiendas sanitarias. ¿Se puede tener datos ya para valorar su introducción? Por ejemplo, el tema de la liberalización de los descuentos en la oficina de farmacia, ¿se ha notado? Sí, es verdad que a principios de año en la ley de presupuestos generales se incorporaron, digamos, a la normativa. Recuperamos, ¿no?, los descuentos libres en farmacia y distribución. Es verdad que también se recuperó las siglas FG como nominativas y privativas del medicamento genérico, y al mismo tiempo se introdujo también la eliminación de la discriminación positiva, ¿no? En este sentido podemos decir que en general nosotros muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo ha operado la discriminación positiva, ¿no? Lo cierto es que cuando la teníamos años anteriores, realmente no hemos tenido tampoco un resultado muy claro, porque veíamos que el genérico se mantenía en ese 40% que te decía antes, ¿no? Y ahora entendemos que con la aplicación de la discriminación positiva pues opera de la manera. ¿Qué ocurre entonces? Pues lo que entendemos es que las normativas sería fundamental que fueran, digamos, de cumplimiento con el mismo cumplimiento para todas las comunidades autónomas, ¿no? Cosa que evidentemente o desgraciadamente pues no ocurre así. Entendemos que cada comunidad autónoma entiende la normativa de una manera, y estos son los resultados que se obtienen. Con lo cual, en resumen, podemos decir que efectivamente, bueno, pues las nuevas normativas que realmente aplican sobre el sector del medicamento genérico, pues de alguna manera no han influido en gran forma, porque nos mantenemos en las mismas cuotas de mercado que ya veníamos experimentando desde hace 2 años. Hace unos días se publicó la orden de precios de referencia. ¿Existe alguna situación que hayas detectado especialmente gravosa para el sector?
Bueno, esto es una orden de precio de referencia que concretamente donde más ha afectado evidentemente es en el precio puro y duro de los medicamentos y sobre todo los nuevos conjuntos que no van a aparecer, ¿no? Nosotros, más que la orden de precio de referencia, desde AESEC lo que seguimos trabajando es en intentar una modificación del fondo. Ya sé que se hace a través de un decreto o real decreto, pero creemos que el sistema de precio de referencia necesita hoy en día de un profundo cambio, ¿no? No es normal todavía que estén aplicando conceptos como la dosis de definida o que para formar los conjuntos solamente se tengan en cuenta los medicamentos o las presentaciones que tengan el mismo principio activo o la misma vía de administración. Entendemos que el umbral mínimo está también operando de una manera ya deficitaria porque tenemos muchas presentaciones con unos umbrales mínimos de rentabilidad preocupantes que realmente de seguir aplicando realmente vamos a tener. Nosotros ya digo que por encima de la orden de precios, que más que nada es operativa, de actualización de precios, etcétera, lo que sí seguiremos trabajando es en una modificación del sistema de precio de referencia para que opere de una manera más satisfactoria en beneficio de todos los agentes del sector. Ese trabajo creen que va a dar sus frutos. ¿Cómo han notado desde receptivos, ¿no? A ver, ¿a quién me dirijo, no? Sí. Un poco, pero bueno, el trabajo previo. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver, es un tema que venimos trabajando ya desde hace tiempo, ¿no? Y es verdad que en la provisionalidad y excepcionalidad a la que nos estamos acostumbrando a vivir en los últimos años, porque todo es excepcional por razones de materia económica, hace unos años era por la crisis, lo cierto es que digamos que muchas de las normativas que en su día se pusieron, y no hace tanto tiempo, por carácter, digamos, provisional, nos estamos acostumbrando a que ya llegan para quedarse, ¿no? En este sentido, tendríamos que ver que realmente cuál ha sido el papel en todo este periodo de la industria farmacéutica en general y la del genérico en particular. Y es que hemos contribuido de una manera muy responsable, evidentemente, a la sostenibilidad del sistema. Yo quiero aprovechar aquí para seguir reclamando y reivindicando los grandes valores del medicamento genérico. Los grandes valores no solamente es contribuir a la sostenibilidad del sistema a través del ahorro que producen, sino también mejorar el acceso a los medicamentos por parte del ciudadano. Y aquí sí me gustaría hacer un matiz. Nosotros tenemos la sensación de que posiblemente las administraciones centrales o las comunidades autónomas tengan la percepción de que el genérico ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y que quizás ha llegado ya a su límite. Creemos sinceramente que sería un grave error que realmente tuvieran esta percepción, porque todavía tenemos mucho recorrido y la prueba más objetiva es si nos comparamos a las cifras que vemos en Europa. Hoy en Europa tenemos una participación en unidades del 60% y aquí en España del 40%. En valores estamos en un 25% y aquí en un 20%, con lo cual sería un error, repito, que las comunidades o las administraciones en general sanitarias consideran que el genérico ya da todo lo que podía dar de sí. Es más, lo que les animamos es que sigan viendo en el genérico una herramienta muy útil como regulador del precio en el mercado, que además le va a producir y le va a permitir obtener unos ahorros adicionales, no solamente para mantener ya la sostenibilidad del sistema, sino incluso para actuar como vasos comunicantes en otras áreas de mucho interés para la sanidad. Estamos hablando últimamente mucho de la financiación de nuevos innovadores. Nosotros, evidentemente, somos totalmente parte de ello y estamos de acuerdo en que las innovaciones tienen que entrar, lógicamente, al servicio del ciudadano, pero también ponemos una herramienta muy útil a las administraciones, que es el genérico. Oiga, los ahorros que produce el genérico, reviértalo en la financiación de nuevos innovadores. Por eso digo que sería importante que las administraciones vean y sigan viendo en un futuro el papel tan útil que puede hacer un genérico, porque siempre decimos el mismo símil, pero es fundamental que el genérico siga actuando de una manera potente. Si no hubiera genérico, ninguna marca bajaría voluntariamente el precio. Para lograr ese objetivo, importantísimas son medidas como la diferenciación de precio, el copago evitable. ¿Cuáles son las medidas que sí o sí cree que tiene que adoptarse para poder asegurar un futuro interesante para los genéricos, que a su vez es interesante para el Sistema Nacional de Salud? Pues mira, efectivamente, yo creo que tenemos que tener normativas y procedimientos de acción que impulsen y motiven y animen al sector del genérico. Solamente un matiz, y digamos ilustrativo. El año que viene, el 2017, se cumple el 20 aniversario del primer genérico en España. Creemos que es una cifra redonda, con lo cual nos permite hacer un parón y reflexionar de qué ha supuesto el genérico en estos 20 años. Por hacerlo de una manera muy resumida, es verdad que ha contribuido al ahorro
en este país, pero también sobre todo a liberar recursos financieros que se ha podido utilizar en otras áreas de interés, incluido la sanidad. Hemos visto que el genérico actúa como una auténtica, herramienta que ha producido, evidentemente, de manera competitiva que incluso las marcas bajaran sus precios. Pero sobre todo, el gran valor que hemos observado en el medicamento genérico ha sido que ha facilitado el acceso. Todo eso está muy bien, desde el punto de vista, digamos, clínico. Pero ¿qué ha pasado desde el punto de vista industrial? Pues que la realidad es objetiva. Hoy en día, después de 20 años, tenemos un sector industrial muy potente, un sector industrial nacional, un sector industrial marca España, que estamos contribuyendo de una manera muy decidida al Producto Interior Bruto. Siempre hablamos, evidentemente, de cómo contribuimos al empleo, más de 20.000 empleos entre directos e indirectos, siempre hablamos del nivel de exportaciones, pero siempre hablamos sobre todo del nivel de producción. De cada 10 genéricos que se consumen en España, 7 se fabrican en nuestro país. Todos estos datos y la contribución como sector, la fortaleza como sector industrial, es verdad que se nos ha sido reconocida fundamentalmente en los últimos años, tanto por el Ministerio de Industria, como tenemos la prueba a través del programa Profarma, que ya se nos ha incorporado con exenciones, como desde el punto de vista de economía y efectivamente también desde el Ministerio de Sanidad y las administraciones locales. Pero es importante recordar que después de 20 años, el sector de industria farmacéutica de medicamentos genéricos en este país es un sector industrialmente fuerte, potente y sobre todo con decisión de futuro y de desarrollo. Ahora bien, hay que animarle, estimularle y motivarle, porque si no el inversor, si no ve retorno, realmente estará pensando, lógicamente, posiblemente, quizás en otras áreas. Por eso animamos a las administraciones a una normativa de desarrollo del genérico. 2, que todavía, como hemos visto antes, tiene mucho recorrido, y 3, que tiene un gran valor, no solamente para la sostenibilidad del sistema, sino para liberar recursos financieros aplicados a otras áreas de salud y sobre todo en beneficio del ciudadano, porque siempre tendrá un mejor y mayor acceso a los medicamentos. Y de las dos medidas que planteábamos, Ángel Luis, el copago evitable, la diferenciación de precio. Pues mira, lo de la diferenciación de precio creemos que es algo fundamental y realmente es nuestro gran caballo de batalla. Es verdad, hablábamos antes de la discriminación positiva. Nosotros nunca hemos defendido o nunca hemos solicitado per se la discriminación positiva. Nos vino dada, oye, pues bienvenido, y hemos intentado utilizarla de la mejor manera posible. Pero nosotros lo que siempre hemos reivindicado es que haya una diferencia de precios entre el genérico y la marca, o dicho de otra forma, que no se obliga a las marcas a ponerse al precio del genérico. Además, creemos que es una medida lógica que defendería el racional, la razón de ser del medicamento genérico, y además incluso hasta podría beneficiar a las marcas. ¿Por qué? ¿Por qué vas a obligar a una marca a ponerse al precio del genérico? A lo mejor a un precio más alto puede disfrutar de participar en el mercado privado, que hay que recordar que es un 20% del total del mercado, que no es ninguna tontería. Y por otro lado, evidentemente que siempre sea una opción, pero una obligación, ponerse al precio del genérico. Por tanto, efectivamente, como bien dices, ese es nuestro principal caballo de batalla. ¿Cómo se puede articular? Bueno, pues esa articulación, digamos, desde un punto de vista práctico, pues hemos ofrecido fórmulas como se están aplicando en otros países de Europa, como la que dices, ¿no? Es decir, es que simplemente usted mantenga el nivel del precio de la marca, un precio superior, si así lo quiere, y usted reembolse a nivel del genérico y la diferencia que la pague el paciente. Que se puede llevar copago evitable o que llamémoslo como queramos, pero en definitiva es algo que produciría dos efectos beneficiosos. Primero, un concepto racional y lógico del genérico que es más económico por definición que la marca. 2, que la marca fuera de patente podría beneficiarse de ese mercado potencial del 20% del mercado privado. Y 3, que siempre sea una opción, no una obligación, intentar igualar el precio del genérico o no. Y en esa línea estamos también en este año. Otro de los aspectos olvidados durante la pasada legislatura fue el pacto de sostenibilidad completamente cerrado, adornado y a espera de firma, que quedó con la patronal y los ministerios implicados. ¿Cree que se podrá retomar en la nueva legislatura? En principio no tendría que haber mucho problema, ¿no? Bueno, efectivamente, nos quedamos únicamente, después de este preacuerdo ya cerrado por ambas partes, simplemente pendiente, bueno, pues de una notificación de que fuéramos, como se suele decir, a la firma.
Es verdad que, ¿qué situación tenemos hoy en día? Pues el ofrecimiento sigue estando ahí, tanto para el Ministerio de Hacienda como Sanidad, para las administraciones centrales, porque entendemos que si hay que hacer un esfuerzo adicional, también desde el sector de los genéricos podemos hacerlo, pero siempre y cuando repercuta lógicamente en nuestras propias actividades, como es el que ofrecimos. Sí, estaríamos en disposición de retomar las conversaciones cuando las administraciones nos llamaran, ¿no? Bajando un poco ahora a la administración autonómica, no por menos tenemos que hablar de las subastas, ¿no? Continúan su camino. ¿Alguna noticia al Constitucional? Bueno, si hablamos de subasta, lo primero que tengo que decir es que dentro de los dos grandes objetivos que nos tenemos marcados para este año, uno ya hemos hablado de él, que es que haya diferencia de precio, y el otro es que evidentemente es seguir abogando y defendiendo las normativas de unidad de mercado, en general. Y en particular, como vemos, pues hay una situación actualmente en Andalucía donde se mantienen las subastas e independientemente de que esté pendiente del recurso por salir todavía del Tribunal Constitucional después de más de 4 años e independiente de todas las, digamos, consideraciones jurídicas o normativas que veamos, desde un punto de vista real, lo que hay que observar después de 4 años es que es una medida, primero, que entendemos que no está produciendo todos los efectos que la Administración andaluza, lógicamente, pretendía. 2, que el grado de desabastecimiento ha sido, es y previsiblemente va a ser alto, estamos hablando de en torno ya de un 50%, y por tanto, sobre todo, que hay una consecuencia que entendemos que no beneficia de una manera equitativa al paciente andaluz en comparación con otros ciudadanos de otras comunidades autónomas. Eso hasta ahora creemos que lo tenemos claro y así persiste. Ahora bien, nosotros desde ASEC seguimos, digamos, trabajando en la línea de que consideramos que la Administración andaluza puede reconsiderar la situación de las subastas e intentar buscar quizás otra alternativa para cumplir los mismos objetivos, pero sin realmente todo este tipo, digamos, de incomodidades que ya hemos visto de un punto de vista objetivo y real que se vienen produciendo. En este aspecto, que sepa la Administración andaluza que en ASEC siempre va a tener un socio colaborador y al menos interlocutor para poder, digamos, explorar y valorar algún otro tipo de medidas que pudieran sustituir estas subastas andaluzas, que ya digo, la prueba también objetiva es que no opera en ninguna comunidad autónoma de España. Nosotros hemos tenido reuniones con todas las comunidades autónomas y uno de los puntos que hemos abordado ha sido específicamente este, y no hemos encontrado en ninguna comunidad ningún interés especial en incorporarla. La razón es objetiva y es verdad, es que nos dicen que ya hay otros sistemas, como pueden ser los precios más bajos, los precios menores, que ya van produciendo los ahorros que se persiguen y que no era necesario. Y 2, también han observado quizás pues los efectos, digamos, no tan beneficiosos que han observado en Andalucía, fundamentalmente derivados de que al haber desabastecimiento, pues realmente hay una incomodidad en el acceso a los medicamentos y sobre todo algo muy objetivo, y es que pues el ciudadano mientras a un sistema de subastas pues no tiene las mismas oportunidades que otros ciudadanos, ¿no? En este sentido ya digo que no se aplica en ninguna comunidad autónoma de España, pero es que tampoco lo vemos en ningún país europeo. Con lo cual entendemos que quizás la Administración andaluza, llegado al punto donde estamos, independientemente de consideraciones jurídicas, pues pueda replantearse, ¿por qué no?, digamos, sustituir esta medida por otra que quizás ya están aplicando en otras comunidades autónomas, produciendo además los objetivos que se persiguen de ahorro y acceso al medicamento. ¿Podría ser la ley de garantías de sostenibilidad esa que se está tramitando en el Parlamento andaluz, que va un poco más lento de lo esperado? Sí, es verdad. Un sitio idóneo, ¿no? Sí. Para poder... Podría ser, es decir, esto es una competencia, lógicamente, una decisión que corresponde a la Administración andaluza, pero ¿por qué no? Es decir, podría ser, digamos, uno de los vehículos al cual se podría, digamos, articular esta sustitución de la medida de las subastas por otra medida que pudiera, ya digo, insistir en obtener los mismos efectos, pero sin afectar realmente al paciente, o en este caso, o en nuestro caso particular, también lo digo sinceramente, a la industria. Uno de los motivos por los cuales nosotros no hemos estado de acuerdo ni con la subasta ni con cualquier otra medida que afectara, digamos, a las medidas de unidad de mercado, son todas las que pudieran competir pues en la libre competencia, afectar a la libre competencia. Evidentemente somos un país con 17 comunidades autónomas y nosotros lo que pretendemos es que sea la normativa lo más homogéneas posibles para no tener que hacer 17 políticas distintas en cada una de ellas. Por eso insisto simplemente en nuestro ofrecimiento una vez más a la Administración andaluza para intentar explorar y valorar conjuntamente pues cualquier digamos, acción de sustitución que puedan entender que se pueda hacer.
Un ofrecimiento entiendo que es recoger el guante que lanzó el propio consejero, ¿no? que estaba deseoso de encontrar alternativas, bueno, claro, que pedía incluso alternativas si se le aseguraban los ahorros. ¿Habéis notado realmente esa receptividad por parte de, porque sé que estáis en contacto con la administración andaluza? Sí. ¿Habéis notado realmente esa realmente no ha habido, digamos, ningún dato objetivo, ¿no? Pero también hay que entender que también vivimos un momento político un tanto, digamos, excepcional, ¿no? Es verdad que todo quizás se ha ralentizado más, sigue habiendo interlocución, pero toda la interlocución del día a día a la que estamos acostumbrados en nuestro trabajo diario, pues quizás se ha ralentizado más, no solamente a nivel autonómico, sino incluso también a la administración central, ¿no? Y qué duda cabe que quizás, pues pero lo importante es poder ver que pueda existir esa actitud, al menos de diálogo, para poder intentar encontrar una sustitución a una norma que realmente entendemos que simplemente no aplica y no da los resultados que se pretendía desde un principio, ¿no? Otra de las medidas autonómicas en las que tampoco estuvisteis de acuerdo nunca fueron los famosos algoritmos valencianos. Con el cambio de gobierno, ¿qué actitud habéis encontrado en el nuevo gobierno valenciano? Bueno, pues la verdad es que mantenemos una excelente interlocución con la Consejería Valenciana, como mantenemos en general con todas las consejerías, porque oye, es parte de nuestro trabajo y realmente, pues oye, pues cuando representas a un sector, realmente es uno de tus objetivos, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en el caso de Valencia, pues ahora mismo, pues oye, pues hablaremos, próximamente ha lanzado recientemente un borrador de un decreto, ¿no? Realmente también de relacionalización del sistema sanitario vinculado a unas guías farmacoterapéuticas. Bueno, pues ya estamos en conversaciones con ellos para ver el trasfondo realmente de este decreto, cómo puede afectar digamos, al medicamento genérico, pero sobre todo con la noble intención de construir, sino sobre todo, además, aprovechando para ofrecerles el medicamento genérico como una herramienta interesante de gestión para la propia comunidad autónoma. Y repito, no solamente para la sostenibilidad del sistema y acceso, sino también como un liberador de recursos financieros, que sabemos que hoy por hoy es muy importante, porque hay muchas necesidades, entre ellas la de la financiación de los nuevos medicamentos innovadores, ¿no? Muy bien, cambiando radicalmente de tema ya para ir terminando, tenemos que hablar del SEBEN, ¿no? Famosa actualidad pura y dura. Antes del verano que se constituía esa puesta en escena de la constitución de la gobernanza del Sistema Español de Verificación de Medicamentos. ¿Qué papel va a jugar AESEC dentro de este organismo? Bueno, vamos a ver, AESEC es un miembro y es un socio de este consorcio que se ha constituido aquí en España como copia y réplica del EMBO europeo, ¿no? Es decir, todo parte, como sabéis, de la aplicación, digamos, de la implementación de la normativa de medicamentos falsificados, que dicho sea de paso, AESEC como sector industrial del medicamento genérico y la antigua EGA como representante europeo, pues entramos en esta, digamos, en esta normativa muy a última hora, porque nosotros siempre hemos entendido que el genérico no tenía mayor razón de ser, digamos, de estar implicado en estas áreas, porque por un razonamiento muy sencillo siempre pensamos que, hombre, ¿quién va a falsificar un medicamento genérico cuando no llega ni a 3 euros el precio del coste? Pero bueno, pasado esa fecha, pasado, digamos, ese nivel y aceptando y adoptando que como parte también de la industria farmacéutica estamos obligados a esta normativa, pues hemos sido socios siempre de derecho desde el principio, tanto a nivel europeo como ahora a nivel nacional en la constitución del SEBEN. SEBEN se constituyó efectivamente el mes de junio, formamos parte tanto Farmaindustria como AESEC, Consejo de Farmacéuticos y FEDIFA, y ahora iniciamos pues nuestra andadura ya oficialmente, digamos, pues aquí a partir de septiembre, pues que coincide incluso, como ya habéis publicado en vuestros medios, pues con la incorporación de una directora general y de la estructura del equipo técnico. Pero del SEBEN, independientemente de la implementación y la fase operativa, que también nos habla muchas veces, aquí es lo que me gustaría destacar hoy, es realmente algo importante que también nosotros desde AESEC, como parte del consorcio del SEBEN, vamos a reclamar y vamos a trabajar con las administraciones. Y es evidentemente el poder tener o disfrutar de algún tipo de compensación económica vía no digo ya, o también podría ser vía reducción de precios o bien digamos abolir algunas tasas o exenciones que podríamos tener. ¿Por qué? Porque es verdad que se habla mucho del SEBEN, del coste del SEBEN, y hemos fijado cuánto cuesta la fase de implementación, cuánto le va a costar a los laboratorios la fase operativa. Pero aquí hay dos cosas. Los costes económicos del SEBEN solamente lo van a soportar la industria farmacéutica, en este caso AESEC y Farmaindustria y AESEC. Pero hay un tercer
hay una tercera, digamos, unidad de coste que aquí quizás haya pasado desapercibido a la Administración y queremos reivindicar, y es cuánto ha costado la adecuación de las cadenas de producción de todos los laboratorios y de las líneas, evidentemente. Pues yo te puedo decir que nosotros en ASEC estamos trabajando en una recopilación de datos para, de una manera armonizada, ver cuál ha sido el coste de todos los laboratorios de genéricos que están fabricando en España, cuánto ha sido el coste de esa adaptación de sus líneas de producción, y ya te puedo adelantar, Antonio, que son cientos de millones de euros, que si encima le sumas los gastos de implementación y encima le sumas lo que va a costar al sistema operativo ponerlo en marcha, te das cuenta que la implementación de esta normativa europea de obligado cumplimiento, que insisto, no creemos que deberíamos estar, pero que aceptamos ya que la ley lo dice, realmente el impacto económico va a ser muy importante. Por ello pediremos a las administraciones que en compensación revise alguna de nuestras reclamaciones, como podrían ser exenciones de tasas. Oye, ahí tenemos la tasa, la famosa tasa de la industria farmacéutica del 2,5%, que viene operando ya también de manera excepcional desde el año 2005, y todavía la industria está obligada a final de año a 2,5% de sus beneficios destinarlos en un concepto, una suerte llamado incentivo de ventas para la administración, que en principio pues siempre se nos ha dicho que, oye, pues que iba destinado 50% a programas de formación con las comunidades autónomas, y otro 50% a programas de investigación y desarrollo con el Instituto Carlos III. Bien, pues ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo práctico que podríamos decir. Lo importante es que tenemos que trasladar a las administraciones que el coste de esta implementación de la normativa para la industria farmacéutica en general y la de genéricos en particular es y va a ser muy costosa. Y no nos queremos olvidar de esta fase que quizás ha pasado algo desapercibida. Solamente el coste que ha supuesto para los laboratorios en España la adecuación de las líneas ha sido de cientos y cientos de millones. ¿Tenéis constancia de algún laboratorio que haya visto comprometida, ¿no?, la continuidad de una línea precisamente por eso? Sí, porque no hay... Se están dando muchos supuestos, lógicamente, ¿no? En el caso de los genéricos, cuantitativamente, pues somos las empresas que somos, ¿no? Quizás el tema de farmaindustria engloba muchísimo más número, cuantitativamente, mucho más número de laboratorios. Pero fíjate, hemos observado, por ejemplo, que alguien podría estar ya cuestionándose si cerrar una línea o no, de las 20 o 30 que pueda tener, porque en base a una rentabilidad. Estamos hablando que, por un lado, el impacto de la disminución de precios de los medicamentos que nos han afectado en los últimos años ha sido tan grande que realmente estamos en algunas presentaciones rozando el umbral mínimo de rentabilidad. Si encima le añades un coste sobrevenido que te afecta industrialmente o como coste de implementación o el operativo dentro de 3 años, pues realmente, claro, digamos, el inversor se hace sus cuentas, ¿no? Y te dice, oye, pues vamos a ver, pues mira, esta línea que realmente no era muy rentable, pero que absorbía con beneficios de las otras, la podía mantener. Hoy no. Quizás son planteamientos de ese tipo. Quizás la radicalidad de cerrar todo un laboratorio, pues no lo sé, pero también se podría decir que laboratorios, sobre todo de pequeña estructura, oiga, pues que le cueste más el collar que el perro, con lo cual, evidentemente, diga, pues mira, no podemos seguir. Entonces entendemos que esto, ya digo, aceptamos y entendemos los objetivos que persigue la normativa, pero a nivel nacional, por encima de exenciones de tasas que podríamos obtener con la Agencia Española del Medicamento a la hora de, digamos, de registros, etcétera, creemos que tendríamos que abordar un tipo de compensación más ambiciosa que pudiera, digamos, de alguna manera equilibrar el impacto tan fuerte económico que está surgiendo, ya digo, en exclusiva la industria farmacéutica, porque es así como lo dice la normativa europea y lo recoge el EMPO, ¿no? Entiendo una de las primeras reivindicaciones del recién constituido SEBEN será esto, de cara a la futura administración, ¿no? Sí, desde luego, efectivamente, entendemos que desde la industria farmacéutica como sector industrial pues era una de las principales reivindicaciones que empezaremos a elaborar y a trabajar conjuntamente dentro del seno de SEBEN como órgano ya de representación e interlocución con las administraciones, ¿no? Muy bien, Ángel Luis, pues hasta aquí este repaso anual del sector. Un placer, como siempre, contar contigo en Salud TV. Muy bien, el placer es mío y esperamos seguir viéndonos un año más. Seguro que sí. Muchas gracias.